Y queremos precisamente hablar del sector inmobiliario con el portal miaragón.es y en este caso con la cátedra de PZ de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza. Queremos hablar de la vivienda en el medio rural, una vivienda que muchos dicen puede tener a partir de ahora un especial interés de las personas que quieren comprar vivienda en la salida de esta crisis, y vamos a ver qué opinión tiene de todo esto. El director de la cátedra es el profesor Luis Antonio Sáez Pérez. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora se está hablando de que se están buscando otro tipo de viviendas mucho más grandes, con espacio para por si acaso llega otro confinamiento. El medio rural es clave, ¿no?, para acoger y tiene ese tipo de pisos para acoger a estas personas. Bueno, sí, sin duda, ¿no? Las crisis de alguna manera nos obligan a plantearnos cosas que a lo mejor de otra manera no lo haríamos, o acelerar fenómenos que eran incipientes, ¿no? Y de alguna manera el haber tenido que estar recogidos, confinados en nuestra vivienda, pues nos ha hecho reconocer en ella muchas cosas. Sin duda que el teletrabajo también ha aparecido como un elemento importante, e incluso de la vivienda hemos valorado mucho eso de tener una ventana con paisaje, una perspectiva. Incluso también hemos reconocido las desventajas de las aglomeraciones, ¿no? Y entonces ha hecho explícito algo que a lo mejor lo teníamos solo para ocio, que era el mundo rural, y reconocer que también hay muchas cosas que se pueden hacer allí, sí. Viviendas mucho más grandes en nuestros pueblos, pero también muchas veces en peor estado. ¿Es la rehabilitación parte del futuro de la vivienda del medio rural? Sí, yo creo que tendría que ir por ahí las cosas, ¿no? Por muchos motivos. Primero, por ser una solución más eficiente, más que somos muy aficionados a veces a hundir, o vemos muchos pueblos en los que se construyen en el extrarradio, en las antiguas eras, y se abandonan a veces casas muy bonitas que tienen un valor cultural, patrimonial, de crear ambiente, y que significarían incluso a veces soluciones más eficientes porque utilizan pues materiales del propio territorio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues eso, son viviendas que, aunque normalmente les damos un uso más esporádico, muchas veces son viviendas que solo se utilizan para el verano, y a veces es cierto que carecen de algo que en nuestro territorio es clave, como la calefacción, a lo mejor un cierto confort interno. Entonces, bueno, esto da pie a fórmulas colaborativas que hay que ser bastante imaginativo para de alguna manera incentivar esa rehabilitación y hacer atractiva a gente que a lo mejor demandaría vivienda en el medio rural, pero que en las condiciones en las que se ofrece no son atractivas. Porque no hay demasiada obra nueva en el medio rural, en los pueblos más pequeñitos, excepto esas casas que se hace cada particular. No hay demasiados edificios, sí, en pueblos de la denominada España vaciada. Sí que tienes mucha razón, ¿no? Normalmente uno hace de promotor de sí mismo y no hay esa mentalidad como es en el mundo urbano, a lo mejor en las cabeceras de comarcas sí, ¿no? O en las zonas muy turísticas. Entonces, bueno, hace falta oferta de vivienda, y sobre todo en alquiler, ¿no? Porque también hoy la forma de configurarse los hogares, las familias, pues introducen componentes de movilidad, o el sentido de estabilidad en la propia pareja también cambia, o la propia precariedad que también los más jóvenes tienen en sus inicios, ¿no? Entonces, embarcarse en una inversión que puede ser muy potente, que luego es un mercado muy restrictivo para recuperar esa inversión, y también que a lo mejor pues meterte en un lugar que no conoces a fondo, la fórmula del alquiler tendría mucho a favor, ¿no? Y el caso es que hay mucha vivienda vacía, mucha vivienda susceptible de ello, pero que, como bien señalabas, necesita de alguna manera algún tipo de impulso, tanto en obra nueva como en la anterior, rehabilitarla, para sobre todo la fórmula del alquiler. Yo creo que sería la que más dinamizaría el mercado inmobiliario en el medio rural. Profesor, pero si hay problemas para encontrar viviendas de alquiler en ciudades como Huesca, Zaragoza o incluso Teruel, mucho más en pueblos pequeños de un centenar de habitantes, claro.
Sí, pero fijémonos que el porcentaje de viviendas secundarias, si vamos o simplemente por buen observador, si vas por los pueblos ves que hay mucho cartel de se vende, muchas veces es por solucionarse problemas o porque creen que es complicado el alquiler o ciertos inseguridad jurídica. Yo creo que habría bastante una oferta latente que a lo mejor ahora está en la modalidad de venta y que habría para la de alquiler, y luego hay cosas que el medio rural yo creo que está demostrando que puede tener una calidad igual o superior pues a la hora de la escolarización. Por ejemplo, las escuelas más innovadoras son las del medio rural, el propio disfrute del ocio, las posibilidades que hable el teletrabajo a lo mejor para combinar vivienda en un sitio y en otro, ¿no? Y yo creo que por ahí hay bastante, e incluso también por la vía de la conversión de lo que sería una segunda residencia que tenemos un poco abandonada, darle mayor protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede haber elementos de dinamizar un sector como es el de la construcción con tanta capacidad de arrastre y a la vez dinamizar también el medio rural como un lugar atractivo. Porque en las ventas, operaciones o interés del que estamos hablando nuevos con esta nueva realidad que vive mucha gente, sigue la coyuntura de vivienda para segunda residencia o personas que quieren cambiar de aires. ¿Qué es lo más habitual? ¿Qué era lo más habitual antes del estado de alarma? ¿Segundas residencias o gente que quería irse a vivir a los pueblos? Bueno, depende también a veces de la etapa de la vida, ¿no? Porque hay momentos pues cuando los hijos abandonan el nido, que se dice, o también hay gente que para educar a los hijos, o cuando se jubilan, ¿no? Y puede ser o recuperar una vivienda que ya se tenía o ir a un sitio sobre el que había atractivo, ¿no? Esa hay una parte, pero qué duda cabe que la segunda residencia también pesa, ¿no? Y además son usos que son intercambiables, ¿no? A veces no es binaria la situación, sino que a lo mejor, como comentaba antes, una segunda residencia de repente se redescubre que por una situación, pues por un divorcio o porque cambias de empleo o lo que sea, pues aparece como un giro en la vida en el que la vivienda es un elemento pivote. Claro, las necesidades de unas personas y otras tampoco son las mismas para una vivienda. No es lo mismo vivir con unos hijos que ir solo el fin de semana. Sí, claro. Por eso, junto con la vivienda, es muy importante en los pueblos que se muestre también, a lo mejor ni siquiera a escala de pueblo, sino a escala comarcal, el decir, bueno, pues qué cosas tenemos de institutos, de centros de día para personas mayores o de actividades de ocio, ¿no? O sea, uno mira la vivienda, pero el gran atractivo del mundo rural también es demostrar unas cosas que la verdad que tiene unos niveles, a veces unos estándares muy altos y que para determinado tipo de personas, ¿no? Seguramente no serán unos flujos inversos a lo que sucedió en los años 60 o 70 en España, pero con poquita gente se puede dinamizar bastante estos territorios, y de hecho es un fenómeno que en algunos países que siempre van un poquito por delante de nosotros, como Japón, Francia, pues ya se está manifestando, ¿no? Esa vivienda compartida, y sobre todo el que para determinados profesionales liberales pues ya hay unos flujos importantes cualitativos. Para eso está claro que las infraestructuras, tanto físicas como de redes móviles, es clave para instalarse, para atraer el interés. Ese es otro de los puntos clave también en el desarrollo de la España vaciada, en las políticas relacionadas con la despoblación y también con el mundo de la vivienda en el medio rural. Muy brevemente, profesor, ¿verdad? Sí, claro. La banda ancha hoy se ha constituido en un elemento transversal, ¿no? Es como tener agua o luz, y además hay la domotización de estas casas. Cuando estás fuera de ellas, pues a lo mejor es clave también para poder decir, bueno, pues anticipo el encendido de la calefacción, o si tengo una persona dependiente, pues está de una manera supervisada, ¿no? Hoy en día la tecnología es muy complementaria de todo eso que señalas, ¿no? Para que una vivienda... Sí. No tenemos tiempo para más, profesor. Luis Antonio Sáez, gracias por estar aquí. Nosotros mañana no volvemos, juega la Sociedad Deportiva Huesca, así que el viernes veremos con Más Economía 8:30. ¿Quieres saber algo sobre el mercado inmobiliario?
evolución de los precios, coste de las hipotecas o todas las dudas que te pueda generar la nueva legislación. Tú pregunta y nuestros expertos te contestarán. Hazlo en nuestra dirección de correo electrónico diarioeconómico@aragonradio.es o en el buzón habilitado en miaragón.es. Todos los jueves en Diario Económico.